martes tras martes tras martes con los que lleguen, así como puse en el anuncio, con los que lleguen conmigo, aquí estaremos. Aunque transmitamos, aunque hagamos la transmisión de la clase, aquí continuaremos rompiendo con la habituación, sacudiendo el nido para nuevamente reunirnos cada martes. Estamos proyectando que en los próximos martes vamos a continuar con las cartas. Esto va a ser hasta noviembre, que vamos a cerrar con la de Hebreos, que la hemos acomodado aquí, aunque todavía hay debate de quién pueda ser su autor. Quisimos dejarla para lo último, precisamente para acuñarla, porque lo más cerca es que en su mayoría consideran que el autor es Pablo, y si no, algún discípulo muy cerca de él. Aún así, la quisimos colocar dentro de las cartas, y esa es la última que vamos a estar estudiando, y eso será en noviembre. Mientras tanto, hoy entonces, con la ayuda del Señor y desde aquí, desde el Centro de Discipulado Mundial, saludamos a todas las personas que se han conectado a través del Facebook y que de alguna manera posteriormente van a conectarse a través de YouTube del Centro de Discipulado Mundial de manera diferida, y ahí estaremos conectándonos en estos estudios de las cartas del apóstol Pablo. Hoy vamos a tener con nosotros a la pastora Suri Shaddai Escalera, que ella y su esposo, el pastor Alexis, van a tener el análisis de las próximas cartas, comenzando hoy con la de Filemón, esta carta de amor. Creo que por aquí está el micrófono, Suri, así que preste atención, haga sus anotaciones, y con ustedes la pastora Suri Shaddai Escalera. Dios te bendiga, Suri. Bien, amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Saludamos a todos los que nos acompañan en este lugar hoy, a todos los que están en la distancia conectados, ya sea en esta noche o eventualmente durante la semana a través de YouTube. Vamos rápidamente a discutir y a tener esta conversación acerca de esta hermosa y maravillosa carta. Primero me gustaría hacer hincapié. Vamos a iniciar donde la pastora Sandra terminó la pasada semana, en el libro de Colosenses, capítulo 4, versos 7 al 9, y de ahí entonces partimos a la carta de Filemón. Amén. Bien, Colosenses, capítulo 4, versos 7 al 9. Y de ahí partimos a Filemón. Dicen: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforme a vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Muy bien. Aparecen en estas últimas palabras de Pablo, estos dos personajes, ¿verdad? Cada uno está encargado de llevar una carta y un mensaje de parte del apóstol Pablo, que está preso en Roma. Tíquico lleva la carta a los colosenses, y entonces, que es esta que acabamos de leer la pasada semana, entonces Onésimo lleva una carta personal para entregarla en las manos de Filemón. ¿Qué dice Pablo aquí en Colosenses acerca de Onésimo? Onésimo
se le menciona junto a este colaborador de Pablo, y Pablo dice que él es amado. Es lo primero que dice Pablo en Colosenses acerca de Onésimo. O sea, poseía el afecto de Pablo por algunas razones que vamos a presentarles más adelante. Número 2, dice que es fiel. O sea, que ha permanecido junto a Pablo en sus prisiones, siendo útil en medio de las circunstancias y de la situación por la que Pablo está atravesando. Número 3, dice que es hermano, y lo dice de una manera peculiar. Dice, amado y fiel hermano, y luego dice que es uno de vosotros. Pablo está dando una noticia que la iglesia de Colosas está escuchando por primera vez. No solamente lo envío a vosotros como hermanos, sino para que sepan que él ahora es uno de ustedes. Amén. Y lo último, con esto último que Pablo dice, está dando a entender a este grupo de hermanos que se reúne en la iglesia en Colosenses, en Colosas, que este hombre Onésimo junto con la carta llevan algo importante, no solamente que decir, sino también que demostrar. A eso vamos entonces al libro a la carta de Filemón. Y voy a hacerle un pequeño adelanto de qué es más o menos lo que vamos a estar trabajando en esta hora que vamos a dialogar. Así que, como ya les dije, junto con la carta a la iglesia de Colosas fue enviada una misiva personal a Filemón. Filemón, cuyo nombre significa amado, querido, es un líder de la iglesia hacia donde se dirigen estas cartas. Es un hombre de negocios, ¿verdad? Y en su hogar no solamente se reúne la iglesia, sino que tenemos evidencia en las escrituras de que él sirve y ayuda y colabora poniendo su hogar como lugar de hospitalidad, sirviendo no solamente apóstoles, hermanos, maestros, profetas que pasan por allí. Así es que muchos han sido consolados y alentados teniendo la casa de Filemón como un lugar de reposo y un lugar donde puedan descansar y recibir, ¿verdad?, ánimo para continuar su tarea. Filemón tiene este nombre, es griego. Luego vamos a observar a qué se refiere y qué importancia tiene su nombre. Como ya les dije, significa amado, afectuoso o querido. La carta de Filemón se considera una epístola porque tiene ciertas características. La mayoría de las epístolas son escritas para ser leídas en público. Amén. Como es una carta dirigida a un grupo de personas con una enseñanza que puede ser eclesiástica, puede ser doctrinal, puede ser moral, y muchas veces, algunas veces, se le considera un género literario porque hay cierta belleza en lo que se escribe. Hay ciertas características de poesía y algunos géneros literarios y algunos recursos literarios para expresar lo que se va a decir con cierta belleza y con cierta destreza. Así es que esta epístola es considerada como tal, no porque tuviese el destino de ser leída de manera pública, sino porque conteniendo un mensaje importante que nos acerca a la cruz y conteniendo también esta belleza lírica, literaria, para expresar algo importante, pero hacerlo como con hermosura. Amén. Así que tenga eso ahí presto. Por lo tanto, sí es una epístola y no una carta, una simple carta personal. Amén.
Bien, ¿en qué momento se escribe esta carta? Bueno, sabemos que Pablo está preso en Roma y la iglesia está en Colosas. Así es que en medio de esta situación y de este momento histórico, Roma está haciendo su trabajo de expansión, tratando de controlar sus provincias o colonias, como se les conocía también, intentando, ¿verdad?, que por medio de las ciudades que eran importantes, mantener control del comercio, de los barcos, de los esclavos y de todo lo que entraba y salía de estas grandes urbes dentro del Imperio Romano. Así es que Colosas es un lugar importante también si lo vemos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista también de comercio, ¿ok? Así es que no estamos hablando de un pueblo pequeño, sino de una gran urbe importante con puertos que tiene un cierto flujo de personas importantes dentro del imperio. Así es que este lugar queda un poco distante de Roma, así es que quien fuese a salir de allí hacia Roma tendría que hacerlo a través de una ruta extensísima por tierra o conseguir dinero para atravesar el mar y llegar hasta lo que nosotros conocemos hoy como Italia. Amén. Así que Colosas está dentro de lo que nosotros conocemos como Asia Menor. Bien, a través de esta carta que nosotros vamos a observar, el Espíritu Santo nos revela el amor de Cristo por nosotros. Número 1. Número 2. ¿Qué nos va a decir esta carta? A pesar de que Pablo no escribió una carta, esta de Filemón, con carácter doctrinal, o sea, para enseñar a una iglesia ciertas cosas acerca de la doctrina de la fe, qué creemos, en qué debemos esperar, qué cosas nos enseña Cristo o la Biblia a través del sacrificio de Jesucristo. Sí, nosotros podemos ver el reflejo del mensaje de la cruz y de Jesucristo y el mensaje salvífico a través de ella. Amén. Así es que no por no presentar de manera explícita este carácter de doctrinal y de enseñanza acerca del carácter de Jesucristo y de la salvación, sí lo hace de manera elocuente y nos muestra cómo Jesucristo estuvo dispuesto a pagar nuestra deuda, a asumir nuestro costo con tal de que nosotros fuésemos adeptos, aceptados y darnos a nosotros una nueva posición en la casa de nuestro Padre. Número 3, esta carta demuestra cómo el intercesor pide a favor de aquel que es deudor. Y lo hace delante de Dios, colocándose a sí mismo en el lugar de aquel que debe, no solamente como un representante, sino como un sustituto. Y vamos a ver a Pablo trayendo ese mensaje muy claramente a través de 2 oraciones simples. Amén. Así es que vamos entonces a la carta de Filemón y como es tan cortita la vamos a leer completa. Amén. Filemón capítulo 1 versos 1 al 3 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Señor y Padre Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Muy bien, estos primeros 3 versos. Número 1. Pablo no se presenta aquí como el apóstol de Jesucristo.
En esta carta, Pablo no necesita defender ni probar el llamado que el Señor le ha hecho. Eso no está en juego, ni tampoco está en discusión. Como Pablo no está escribiendo una carta a una iglesia de la cual ha recibido noticias de que hay ciertas disputas y hay ciertas diferencias, o que hay gente extranjera o ciertos hermanos hablando en contra de lo que ya se le ha anunciado o de lo que ya se le ha predicado, de lo que ya se le ha enseñado, como tenemos nosotros registro de otras cartas y de lo que estaba pasando en otras iglesias, pues Pablo no necesita presentarse como apóstol, porque estos hermanos no están dudando de su llamamiento. Al contrario, quien recibe esta carta es un amigo, es un compañero de tarea, alguien que conoce a Pablo, conoce su testimonio, conoce su ministerio y que ha sido hijo espiritual de Pablo, porque Pablo predicó y Filemón se convirtió al evangelio, posiblemente le haya enseñado también, adiestrado, y en este momento Filemón es una persona de importancia para la iglesia de Colosas, a tal punto que es allí en su casa donde la iglesia se reúne. Ahora, como esta no es una carta para leérsela a la iglesia, a quienes Pablo saluda, nos deja saber a nosotros entonces que se trata de su familia, ¿sí? No a la diaconisa, ni al hermano diácono, ni tal cosa, sino que Apia y Arquipo son la familia de Filemón. Amén. Arquipa es un nombre de Frigia y Arquipo es un nombre griego. Así es que tenemos esta familia multicultural sirviendo a la iglesia de Jesucristo fuera de Jerusalén, dentro del Imperio Romano, y sirviendo, ¿verdad?, esto como lugar de reunión. Ahora, ¿qué dice él después de esto? Capítulo 1, verso 4 al 7. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confrontados los corazones de los santos, o sea, confortados los corazones de los santos. Así es que a través de este hermano, de su testimonio y de el ofrecimiento de su hogar, siendo hospitalario, muchos hermanos han sido confortados a través de su ministerio y de lo que él hace. Filemón es alguien de gran amor y utilidad para la iglesia. Su hospitalidad y comunión, que es la palabra que utiliza Pablo aquí, es demostrada constantemente y de manera genuina. Cuando Pablo dice en comunión con todos los santos, se está hablando de la palabra koinonía. Y koinonía no es una actividad, es algo que se posee entre todos. Koinonía no es venir a compartir la cena y, ¿cómo es que le llamamos aquí? La fiesta del caldero. Exacto. No es eso. Eso es solamente una parte de lo que la iglesia de Jesucristo debe hacer como hermanos.
compartir y disfrutar, servir y hasta divertirse juntos. Pero eso no es todo. Coinonía es algo que disfrutamos entre todos. Coinonía es algo que se entrega y se recibe dentro de la iglesia de Jesucristo. Coinonía es hermandad, y no solamente hermandad en el hecho de disfrutar de ciertas cosas juntos, sino que todo lo que a mí me pase, a ti te ocurre. Y compartimos y estrechamos y nos acercamos juntamente para disfrutar o recibir, ya sea bendición o en algunos casos la persecución, pero lo hacemos juntos. ¿Me está entendiendo? Se hace, se demuestra, es acción y es acto, y es algo que nos aúna a nosotros de manera emocional y espiritual. No puede haber coinonía sino media, el espíritu y el alma. Yo no puedo decir que soy parte de la iglesia solamente porque por el espíritu, sino que también mis emociones están ligadas al cuerpo de Cristo. Yo no soy un llanero solitario, que estoy aquí porque me injertaron y mis emociones están fuera de esto. Así no es. Así es que porque yo amo, yo doy. Porque amo, aquí está mi casa. Porque amo, te voy a preparar el café. Porque amo, ¿me va entendiendo? Entonces, ese es el cuerpo de Cristo y es lo que Pablo está expresando de Filemón. Amén. La vida de Filemón era un vivo ejemplo de fe. Ahora, ¿cómo alguien así vive en el Imperio Romano, siguiendo la usanza de la vida de Roma y realizando ciertas actividades o realizando ciertos actos que a nosotros en el siglo XXI nos pudiesen parecer hasta atroces, ¿verdad? A eso vamos en este momento. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, tenemos que contextualizarlo, ¿verdad? Y el tiempo y el espacio es sumamente importante. Recordemos nosotros que en el siglo I hay ciertas cosas que son legales y que son habituales dentro del Imperio Romano, como lo es el tener esclavos. Filemón tiene esclavos. Él es una persona que trabaja, tiene una industria posiblemente de textil, y en tal industria él emplea esclavos. ¿Ok? Así es que todo lo bueno que ha dicho Pablo acerca de Filemón, tal vez a algunos le pudiese parecer menos ante la realidad de que Filemón posee esclavos. Pero vamos a poner esto en contexto. No todo lo que al Estado le parece correcto o es legal, necesariamente sea correcto en el reino de los cielos. Amén. En el siglo XXI todavía eso es correcto, ¿cierto? Así es que por legal permitido o bien visto para la gente del siglo I, que hubiese sido el poseer, o normal, vamos a decirlo de esa manera, poseer esclavos dentro de la iglesia, Pablo escribe una carta que expresa qué es lo que Dios opina al respecto. Y cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, no podemos acercarnos a ella a estudiar qué hace el hombre, a ver cuál es el comportamiento del ser humano. Recordemos que cuando nos acercamos a la Biblia, no solamente nosotros debemos leer lo que hace el ser humano, sino cómo Dios opera, qué Dios piensa, qué Dios nos comunica a través de la acción de ese ser humano, ¿ok? Así es que no me acerco a la Biblia para ver, ay, mira cómo Abraham, fíjate, sino qué hizo Dios a través de Abraham a pesar de él mismo.
Amén. Entonces vamos a ver cuál es la opinión de Dios acerca de este asunto y cómo la iglesia del primer siglo debía comportarse y recibir y tratar a aquellos que eran considerados por la sociedad como esclavos. Bien, verso 8 al 11 dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora viene a ti y a mí nos es útil. Pablo está enviando de regreso a aquel Onésimo que leímos en el libro de Colosenses. Vamos a explicar un poquito. Onésimo había sido esclavo de Filemón y por alguna razón había salido y había huido y había llegado hasta Pablo. A lo mejor en alguna ocasión, estando Pablo o Filemón cerca del apóstol, le había conocido, ya había escuchado de él, o por lo menos lo había escuchado predicar. Y entonces, viendo la oportunidad para salir y abandonar la esclavitud, porque Filemón no estaba trabajando de manera voluntaria, sino que era obligado a hacerlo, pensamos muchos que tuvo que haber sustraído o robado, en buen puertorriqueño, de las arcas de Filemón, y Onésimo había salido, tal vez por vía marítima, y llegado hasta Roma. Así que robándole a su amo, tal vez siendo o engañando, se había deshecho de la responsabilidad que le tocaba como esclavo y había llegado hasta Pablo. Bien, entonces un esclavo que realizaba estos actos podía ser castigado, podía ser latigado o podía acarrear la muerte. Así es que Onésimo está en un grave predicamento. No ha cumplido con lo que se supone que hiciese como esclavo y delante de la ley su amo tiene todo el derecho de castigarlo, de lastimarle su cuerpo o de causarle la muerte. Para que usted tenga una idea, los esclavos de esta época eran considerados objetos y posesión. En una ocasión, creo que fue en el año 430 y algo, el Imperio Romano estaba padeciendo de una merma de hombres, tanto en las galeras para remar y en el ejército. Así es que en contribución le pidieron a cada ciudadano del imperio que donara como tributo y como impuesto por la cantidad de acres o de posesiones que tenía cierto número de esclavos. Para que usted tenga una idea, los ricos debían donar 8 esclavos. Los empresarios debían donar 5. Los que comerciaban debían donar 3 y las familias de más baja condición económica que también tenían esclavos debían donar 1. Así es que el trabajo de las galeras era sumamente terrible. La gente moría remando estos barcos inmensos de madera. Así que era una de las peores muertes que alguien podía llegar a tener. Sin descanso,
sin observar la luz, solamente encadenados en el fondo de este barco, remando hasta el destino, hasta que tú te desgastabas y morías ahí. Así que el que era hallado culpable de algún delito, eran enviados a ese tipo de trabajo si el amo no quería quitarle la vida. O sea, vas a morir lentamente haciendo este tipo de tareas. Así es que si Filemón, y no lo podemos asegurar, pero lo intuimos, robó a su amo, se escapó, ya es considerado un siervo rebelde. Perdón, Onésimo, dije Filemón, ¿verdad? Si Onésimo se escapó de la casa de su amo, se fue y le robó, es considerado un esclavo rebelde, no era un buen final lo que le podía esperar. Así es que Pablo está diciéndole al amo, te voy a enviar a mi hijo, a Onésimo, el cual engendré en mis prisiones. Tengo edad y autoridad suficiente para ordenarte lo que tú debes hacer, pero prefiero rogarte por amor. Qué línea más hermosa. Aunque tengo la autoridad para decirte lo que conviene, te ruego por amor que recibas a mi hijo Onésimo. Ahora, vamos a hacer este ejercicio en este momento en específico. Coloquemos a Jesucristo y su tarea en el rol de Pablo. Amén. Todos nosotros somos Onésimos, deudores, escapistas, huyendo, esclavos. Amén. Y Jesucristo está intercediendo por cada uno de nosotros. Y a través de las palabras de Pablo, escuchemos lo que Cristo ruega y pide por cada uno de nosotros. Pablo intercede por Onésimo. Notemos cómo Pablo presenta a Jesús y se lo presenta no solamente a Filemón, sino que en medio de su situación de encarcelamiento, Onésimo encuentra a Jesucristo a través de los labios y de la enseñanza de Pablo. Así es que Pablo introduce el motivo de su carta luego de haberle dicho, estoy bien contento, oro por ti, estoy agradecido por lo que tú has hecho por la iglesia. Fíjate que quiero por amor presentarte algo. Y tú y yo somos hermanos. Tengo esta situación. Y este motivo es introducido con amor, alabando las cualidades del amigo. Y antes de hacer uso de su autoridad, prefiere utilizar la sutileza, el amor y la gracia que ya Filemón había recibido antes, no de parte de Pablo, sino de parte de Dios. Como un esclavo es propiedad de su amo, ¿verdad? Y en ocasiones era común que el imperio romano permitiese lo que ya les he explicado para con los esclavos. Pablo sabe que este joven que anteriormente no fue de utilidad a su amo, ha tenido una transformación a través de la palabra que ha recibido de Pablo, de Jesucristo, y que ahora no solamente es útil a Pablo, le puede ser útil a su amo. De ser inútil pasó a ser de utilidad. Y Onésimo significa útil. Onésimo está siendo colocado en una posición de honor al ser llamado por Pablo mi hijo. Amén. Así que como hijo de Pablo, Onésimo está recibiendo un lugar de honor, y no solamente un lugar de honor, sino la restitución de su identidad, de su valor y de lo que él es como persona. En ningún momento Pablo ha dicho, te envío a tu esclavo Onésimo.
Fíjese cómo le cambia el nombre. Es mi hijo, engendrado en prisiones, al cual yo amo. Este esclavo pudo haber sido rebelde, buscando libertad. Este esclavo pudo haber sido un esclavo traicionero, robándole y sustrayéndole a su amo. Pero en este momento Pablo dice, es útil para ambos porque la transformación que ha sufrido le ha devuelto su verdadera identidad, pues ha servido para mí como compañero, como colaborador, y no solamente eso, sino que ha sido fiel a mí en medio de mis prisiones. Un cambio completamente abismal. Entonces, si vemos más adelante qué nos está diciendo el apóstol Pablo, vamos al capítulo 1, verso 12 al 14. Dice, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que el lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como por necesidad, sino voluntariamente. Te lo vuelvo a enviar, te lo regreso a él que es mi propio corazón, dice una versión. Qué amor tan grande y qué afecto tan genuino había unido el alma de Pablo a la de este joven prófugo. ¿Cuántas cosas habrá hecho Onésimo por Pablo que colocan a este joven en la misma posición en el corazón de Pablo que la que tenía Timoteo? Eso es lo que Pablo está expresando para con Onésimo. Y Filemón posiblemente está recibiendo esta carta y se queda, estamos hablando de la misma persona. ¿Ve? Cuando Filemón recibe esta carta, lo que destaca de Pablo es la función paternal, que saca lo mejor de cualquier persona que ande por ahí dando tumbos perdidos, sin tener dirección, ni propósito, ni un norte. Pablo le ha dado a Onésimo lo que él necesitaba, una figura paternal que le diera estructura, que le diera dirección y sobre todo, que Pablo es muy bueno haciendo esto, descubriese los talentos y las habilidades que este joven tenía para ponerlas al servicio de Jesucristo. Eso es un buen líder. Eso es un buen padre. Eso es alguien que tiene una gran trayectoria preparando, levantando gente y que tal vez ya Pablo con el tiempo que tiene, tal vez algunos 60 años, desde un avión puede discernir e identificar las cosas y los talentos que una persona tiene y ponerlos a trabajar, todos esos talentos para beneficio del reino. Amén. Esto no se obtuvo de la noche a la mañana. Recuerde allá Hechos y el asuntito con Juan Marcos, ¿verdad? El trabajo, la trayectoria y el camino recorrido hicieron a Pablo no desechar a Onésimo. Amén. Y poder detectar en él lo que de Dios había sido depositado en este joven. Amén. Entonces, la petición extraordinaria. No lo recibas como un esclavo. Si en algo yo te he servido, si en algo me amas, si me consideras tu amigo, si me consideras tu hermano, recíbelo como a mí. Vamos a leerlo, capítulo 1, verso 15 al 21. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo
para que le recibieseis para siempre, no ya como esclavos, sino más bien como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más a ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún consuelo, algún provecho, algo productivo de ti en el Señor, conforta, alegra, anima mi corazón en el Señor. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás no solamente lo que te estoy pidiendo, sino mucho más de lo que te digo. Hermanos, en este momento Pablo le está diciendo, no vayas acorde con lo que este siglo te otorga el permiso para hacer. La ley te puede facultar para que tú tomes en tus manos el cobro de la deuda de Onésimo. Pero yo te estoy pidiendo que subas el estándar. No te comportes como cualquier amo de este imperio. Es más, ni siquiera tienes que seguir lo que la ley te permite hacer. Te estoy pidiendo más. De tu casa salió un esclavo y yo te estoy devolviendo a un hermano. Recíbelo como a mí mismo. Entonces, ¿cómo debía recibir? Recordemos que Pablo es un apóstol, es maestro, es quien ha traído a Filemón a los pies de Cristo. Por la gracia del Señor, ahora Filemón es líder y en su casa se reúne la iglesia del Señor. Y Pablo le dice, tú mismo te me debes. Así es que con este mismo honor y con esta misma honra se debe recibir aquel que ya no es esclavo, ahora es hermano. Ahora es igual que yo. Y como te lo estoy enviando, recíbelo como a mí mismo. Estos versículos transforman la posición de Pablo, que hasta el momento ha fungido como representante. Te estoy hablando a nombre de Onésimo. Por favor, no le castigues. Ha servido en mis prisiones. Es útil a la obra del Señor y te puede ser útil a ti. Hasta ahora Pablo ha estado hablando, representando como abogado, amén, de Onésimo, pero de repente se coloca como sustituto en medio de su intervención. Si algo te debe, no lo mires a él, y coloca a Onésimo detrás de él. Cuando mi abuela hacía eso. En casa somos un montón, ¿verdad? Y cuando abuela decía, empezaba a llamar, tráeme a los nenes que voy a cocinar. No eran 3, ni 4, ni 5. 10, 12. Y a mediodía volví a llamar. Ya les cociné, comieron, llévenselo. Ya. Entonces, una de mis tías que le gusta lavar y limpiar la casa, pero con manga, saca todo de la casa, todavía hasta el día de hoy. Echa el líquido de fregar y pega la manga. Esos eran los días que nosotros queríamos estar todos en casa de abuela, porque aquel piso se convertía en una pista de patinaje. Siendo tantos, usted podrá comprender que las travesuras
No eran ni pocas ni dispersas, muchas y seguiditas, ¿verdad? Entonces, cuando alguno de mis tíos, el que estuviese, porque en casa era así, iba a aplicar algún castigo por algo que habíamos hecho, a saber Dios cuál, porque éramos tantos que, ¿verdad? Abuela se metía en el medio, ¿y qué le vas a hacer al nene? ¿Verdad? Y nos metía detrás de ella. ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué pasó? Y nosotros, pero si abuela no estaba, ya, ya estuvo. Sí. Y no vas para tu casa, te vas a quedar aquí ahí sentado. ¿Verdad? En una ocasión agarramos un carrito de compra, montamos a uno de mis primos y lo tiramos por la... Gloria a Dios que no pasa un carro. Y como iba tan rápido a los carritos de compra de antes que tenían unas ruedas, que aquello era, no como los de ahora que se trancan. Y él cayó, el carrito se fue para el frente y él rodó en la acera del vecino de allá del frente. Como no se sabía quién lo había montado ni quién había empujado el carro, pues cobramos todos, ¿verdad? Pero en ese caso, que abuela estaba, trató de salvarnos, pero en esa ocasión no pudo. El hecho es de que si algo iba a pasar, ella se colocaba primero. ¿Y qué pasó? ¿Verdad? No, tranquilo, no, si esto es bendito, déjalo ahí, qué sé yo qué. Y era así con todos. Imagínese usted a Pablo diciendo estas cosas y agarrando a Onésimo por la mano y diciendo, él te debe algo, y lo coloca detrás de él. Yo te lo pago. Ahora, imagine a Jesucristo hablando con el Padre, diciendo, Surizadain, te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo pago su deuda. Si en algo te debe, si algo te robó, si algo te ha ofendido, si en algo no ha sido lo que tú esperabas de ella, cárgalo a mi cuenta. Y ahora la vas a ver a través de mí. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Filemón sobre el esclavo que no fue con él lo que se supone que él debiera hacer. Así es que cuando Pablo se coloca como el sustituto, se convierte en un inocente sustituyendo al culpable. Estos versículos se nos da una de las mejores ilustraciones de lo que la sustitución plena de Jesucristo vino a hacer por nosotros ante nuestra culpabilidad. Detrás de la súplica de Pablo nosotros podemos oír al mismo Jesucristo buscando el perdón nuestro delante del Padre y diciendo, si algo te deben, yo te lo pago. Aquí nosotros podemos entender por qué Pablo decía, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Jesucristo. Cristiano significa imitador de Cristo o literalmente pequeño Cristo. No en el sentido de igualarnos a nosotros a la deidad de Jesucristo, sino que lo que Él hizo y su ministerio de reconciliar al mundo con Dios es también nuestra obligación, es también nuestro ministerio, es también nuestra labor. Así es que cuando Pablo está colocándose en el medio de estos dos hombres para servir de puente y para que este esclavo ahora sea recibido como hijo, como hermano, está haciendo lo mismo que Jesucristo hizo por nosotros y nos está dando a nosotros una imagen clara de qué es lo que nosotros debemos hacer con aquellos que son deudores, con aquellos que son esclavos, con aquellos que todavía son pecadores. Así que a través de Cristo el pecador es recibido y colocado en la misma posición de aquel que es inocente, de aquel que no debe nada y del único que puede pagar la deuda de ese hermano. Así que cuando decimos estoy juntamente con Cristo, el Padre nos está mirando
no a nosotros, sino a través del espejo y el crisol de Jesucristo. Efesios 1, capítulo 1, verso 6 dice, por su gracia nos aceptó en Jesucristo. Aquí sí que si me estimas, si me tienes por compañero, por el amor que me tienes, recíbelo y perdónalo. Así es que todo esto que él está diciendo acerca del hermano Onésimo, nuevo integrante de la familia de fe, significa que este hombre ha visto a los ojos de Pablo, ha tenido a los ojos de Pablo una segunda oportunidad. Amén. Lo que le podía causar la muerte, ahora era testimonio para todos los demás. Yo estoy segurísima que dentro de la iglesia que se congregaba en la casa de Filemón, habían otras personas que eran poseedores de esclavos. A través de este ejemplo y de este testimonio, Cristo nos está diciendo, en el siglo I está muy lejos de lo que son los derechos civiles, pero Cristo tiene una visión clara de lo que Él espera y aspira para la iglesia de Jesucristo. Aquí no hay hombre ni mujer, ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Una vez se entraba por las puertas del lugar de reunión, todos son iguales. En uno de los viajes misioneros que nosotros podemos ver y encontrar en el libro de Hechos, vamos a ver gente de todo lugar y estrata social. Esclavos, amos, maestros, comerciantes, trabajando todos para el beneficio de la obra de Jesucristo. Y esa es la iglesia del primer siglo, mis amados hermanos. No hay barreras. Una vez se traspasa ese umbral, allá afuera usted es el amo y usted es señor y usted es el esclavo y usted, pero cuando entramos aquí, todos somos iguales delante de la presencia del Señor. Muy bien, amados hermanos. Finalizo. Pablo después le dice, sabes que tú, si me vas a cobrar algo, pero recuerda que tú, la verdad es la verdad. Tú te me debes. Ahora, conforta mi corazón. Yo sé que tú vas a hacer más de lo que yo te estoy pidiendo. Finalmente, después de eso, le dice, cuando salga de aquí voy para tu casa. Así que prepárame un cuarto. ¿Qué quiere Pablo? Claro, ver cómo va la cosa. Y si Onésimo finalmente fue devuelto a Pablo, que es lo que él quería, creemos que sí. No podemos seguir la trayectoria de Onésimo a través de la Biblia, pero sí lo podemos hacer a través de la historia. En unos documentos antiguos del primer siglo, entre el año 90 al 110 después de Cristo, encontramos nosotros a un obispo llamado, Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía le está escribiendo una carta a la iglesia que está en Éfeso y le está diciendo, qué buen obispo tienen ustedes. Únanse a él en trabajo y en visión. Cuiden de él, trabajen junto a él, porque ya quisieran otras iglesias tener un obispo como lo tienen ustedes. Porque hay que ver que ese Onésimo. Así es que Pablo no solamente recibió de vuelta a Onésimo, lo trabajó, lo pulió, lo enseñó y lo mandó nada más y nada menos que al lugar de donde Pablo había salido, tal vez no en los mejores términos, a trabajar a la iglesia naciente en el lugar donde estaba el templo de Artemisa. Este lugar tiene muchos retos, pero el carácter dócil posiblemente que ha adquirido Onésimo al transitar de los tiempos, y usted puede buscar a través de la historia y de la tradición y de los documentos antiquísimos del primer
y segundo siglo, cómo Onésimo se convierte finalmente en el pastor y obispo de las iglesias de Éfeso. Fue enviado y comisionado por Pablo. Obviamente, trabajando en este lugar, muere lapidado, pero conocemos que luego de su trayectoria en las iglesias de Éfeso, el templo de Artemisa fue destruido. Amén. Y sus pedazos utilizados para construir lugares de reunión para adorar el nombre de Dios. Así que cada uno de nosotros podemos ver a través de Onésimo y de su relación con Pablo cómo teniendo segundas oportunidades, Dios muestra su gracia para nosotros. Gracia, misericordia y justicia fue hecho en este caso. Justicia porque cada cual recibe lo que se merece. Y Onésimo tenía una deuda que fue pagada por Pablo. Gracia porque se le dio más de lo que merecía. Amén. Entonces, cuando no nos pagan según lo que nosotros debemos, ahí recibimos gracia y misericordia porque fue colocado en un lugar que no le pertenecía, pero por amor, por el amor de Jesucristo, fue colocado en un lugar de autoridad, de importancia y de restitución. Amén, hermanos. Esta ha sido la carta del apóstol Pablo a su amigo Filemón. Esperamos que el Señor les haya ministrado y hablado a través de esta hermosa carta y que luego en su casa la pueda leer con detenimiento para ver todos estos ejemplos y todos estos caracteres que hemos presentado en la noche de hoy. Así es que mis hermanos, Dios les bendiga abundantemente.